Vamos a leer en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1. Voy a leer unos pocos versículos, desde el versículo 19 en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta aquí una lectura de la palabra de Dios, porque vamos a pensar sobre esto que dice Pedro en su segunda carta. ¿Cuál es el campanario más famoso del mundo? A ver, ¿quién arriesga? El campanario más famoso del mundo. Que todo el mundo conoce. Estoy seguro que todo el mundo conoce. Nadie. Bueno, el campanario más famoso del mundo es la Torre de Pisa. ¿La conocemos? Bueno, es un campanario eso. Es el campanario de la iglesia de Pisa, que en aquel tiempo se edificaba la iglesia en un lado, el bautisterio aparte, y aparte se ponía el campanario, separados. Ese campanario comenzó a construirse en el año 1173. Quiero decir que tiene ya unos cuantos años sobre la espalda. Tiene 3 niveles. Cuando comenzaron, tiene 8 niveles, y cuando comenzaron construyeron 3 niveles, nada más. Y cuando llegaron al tercer nivel comenzó a hundirse. Bueno, entonces pararon la obra, no se puede seguir porque se ha hundido. Y en esos momentos todas estas ciudades eran ciudades-estado y estaban en guerra con ellas, así que tuvieron un año de guerra. Pisa tuvo un año de guerra y ese año se olvidó del campanario. Cuando terminó la guerra, volvieron al campanario y resulta que se había consolidado el piso. Entonces dijeron, sigamos. Y siguieron hasta el piso 8º. Ahora resulta que se siguió inclinando. Era poco cada año, pero cuando empezó el siglo XX dijeron, si esto se sigue inclinando, se cae. ¿Por qué? Porque al inclinarse, el centro de gravedad iba a caer fuera de la base, y cuando cae fuera de la base, se cae. Ahora, claro, es una curiosidad verla. Tuvieron que poner mucho dinero los italianos y el mundo para consolidar eso y que deje de caerse, pero recién hace pocos años se consolidó eso, porque trabajaron ingenieros, trabajaron empresas internacionales, tuvieron que mover la tierra y tratar de que cuando se movían no se cayera. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Porque no tuvieron en cuenta que lo fundamental para el que va a edificar es el fundamento. Y si yo edifico algo sobre un fundamento endeble, todo se va a venir abajo. Si nosotros edificamos nuestra vida sobre un fundamento que no es sólido, se va a venir abajo en algún momento. Si la iglesia está edificada en cualquier cosa que no sea el fundamento sólido, se va a venir abajo. Y el fundamento sólido, donde las cosas pueden crecer derechas, donde las cosas pueden ir realmente hacia arriba con confianza, donde podemos fructificar, es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho, no lo que yo digo ni lo que dice ninguna persona, sino lo que dice Dios. Y lo que dice Dios está escrito, porque la base de la fe cristiana es este libro, es la Biblia. Lógicamente que la Biblia no puede tomarse como un fetiche más, ¿no? Mucha gente cree que la Biblia es un fetiche. Entonces creen que el libro en sí mismo, así como objeto, tiene poder. No es así. Yo alguna vez les conté a ustedes que una señora un día vino a verme y me dijo, dice, mi esposo no pudo venir por la jaqueca que tiene. Nada se la puede curar, pastor, hasta le puse la Biblia en la cabeza. La Biblia en la cabeza, esto, le dije, señora, una aspirina. ¿No es cierto? Por lo menos, pero no la Biblia en la cabeza. ¿Qué tenemos? ¿Un fetiche en la mano? No, es un libro, como cualquier otro libro. Y lo que reverenciamos no es el objeto, es lo que dice el libro. La Biblia no siempre estuvo en hojas de papel. Al principio estaba en papiros, después estuvo en pergaminos, y hoy si yo les digo, levanten su Biblia allí donde están. Y estoy seguro de que la mayoría son de papel, pero alguno va a levantar su teléfono. ¿Sí?
porque la tiene allí. Y es verdad, es decir, dentro del teléfono tenemos allí puesta la Biblia y hay muchos que vienen y la leen allí y dicen que en su casa la leen allí. Los chicos vienen y se sientan con su Biblia en el teléfono y a veces yo me doy cuenta que los veo realmente muy piadosos y siguen leyendo la Biblia y copian en el teléfono y están mandando mensajitos realmente, ¿eh? Así que ya los descubrí, punto. Lo que reverenciamos es el contenido. Dios ha hablado y Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Todo lo que sabemos de Jesucristo está en los evangelios. Nadie puede añadir nada a esto porque todo lo que sabemos de Jesucristo es lo que nos dicen los evangelios. El apóstol Pedro nos explica de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo también escribe: toda escritura es inspirada por Dios, apta para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También él habla de inspirados. La palabra profética que menciona Pedro, tenemos la palabra profética más segura, no está hablando de cosas futuras. Nosotros usamos la palabra profecía, hizo una profecía porque habla acerca del futuro. Pero el origen de la palabra profecía está en el capítulo 7 del libro de Éxodo, versículo 1, donde se la menciona por primera vez, y se dice que como Moisés decía que era torpe de lengua. Nadie sabe qué significa esto de torpe de lengua, pero parece que tenía algún problema. Algunos dicen que Moisés debía ser tartamudo, por eso era torpe de lengua, y seguramente si era tartamudo iba a darle un mensaje a Faraón, el mensaje iba a ser muy largo. Entonces le dijo: bueno, te callás la boca, transmitís esto a tu hermano Aarón, y Aarón va a ser tu profeta. Entonces él iba junto con Aarón, y Aarón hablaba por él. Y este es el sentido de la palabra profeta, es el que habla en lugar de otro. En la Biblia, todos los que escribieron los libros son profetas, por haber escrito el libro, porque hablaron en lugar de Dios. El Espíritu de Dios los llevó a hablar sometido a Él. Por eso dice, tenemos los libros proféticos más seguros. ¿Por qué? Porque cuando Pedro escribe esto, no está escribiendo acerca de los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, no, está escribiendo todos los libros de la Biblia, están escritos por los que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Y como han sido inspirados y hablaron en lugar de Dios, entonces estos son profetas. Claro, para nosotros nos resulta bastante difícil decir que Mateo es un profeta o que Juan es un profeta, pero la palabra está usada en ese sentido, en que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos la palabra profética más segura. Y es segura justamente por eso que se llama inspiración. ¿Y qué es la inspiración? Es que Dios, respetando a la persona en sus características, lo hizo infalible en la transmisión de la verdad. ¿Por qué? Pedro nos sigue diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que ellos escribieron cumpliendo una promesa que Jesús hizo en el aposento alto. Jesús dijo en el aposento alto que el Espíritu Santo, que había muchas cosas que ellos no las podían saber, que todavía no estaban maduros para saberla. Dice, pero les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu Santo y Él les hablará todas las cosas. Ahora, ¿cómo las habló el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo inspiró a estos hombres de Dios. Inspirados quiere decir exhalados por Dios. Lo que Dios quería transmitir lo hizo por medio de estos profetas que transmitieron la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabajó activamente tomando a estos hombres para hacerlos infalibles en la transmisión de la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Porque cada uno tiene su estilo. Cuando había mucha lluvia y quedaban esos charcos grandes que quedan en algunos lugares, nosotros que éramos chicos, que no había ni televisión había, así que imagínense en qué época sería, entonces
lo único que teníamos para divertirnos era lo que teníamos al alcance de la mano. Y entonces construíamos unos barquitos que tenían nuestra característica, le poníamos nuestro nombre, nuestros colores o lo que sea, y lo poníamos en el agua. Y el barquito iba donde soplaba el viento. El barquito iba donde soplaba el viento. Ahora, era nuestro barquito con sus características, pero la dirección la llevaba el viento que soplaba. Íbamos a los bosques de Palermo, donde había un lago grande, y llevábamos esos barquitos y los poníamos, y después los perdíamos. ¿Por qué? Porque el viento se los llevaba y se quedaban en el medio del lago y ahí después no lo podíamos sacar. Pero el viento era lo que mandaba y el barquito era nuestro. Eso mismo le pasó a los hombres que escribieron la Biblia. Ellos escribían con su estilo, con lo que sea, pero el Espíritu Santo los inspiraba, soplaba para que todo lo que transmitieran fuera una cosa infaliblemente la palabra de Dios. La Iglesia en el principio fue guiada por el Espíritu Santo y trabajó mucho para que los libros que fueran los que llamamos libros canónicos, para que esos libros, que son la base de la fe, fueran estudiados profundamente y fueran separados de los libros espurios, de los libros que alguien había escrito porque se le ocurrió. Y llegaron a estos 27 libros del Nuevo Testamento, que forman el Nuevo Testamento, y los añadieron a los 39, 22 para ellos, porque los judíos los dividían en diferentes formas, que tenían el canon judío, lo que quiere decir que en la Biblia está al principio el canon judío y en la segunda parte está el canon cristiano. Las dos están unidas. Quiere decir que nosotros sabemos cómo fue antes que se hablaba de Cristo y qué fue lo que Cristo después hizo. Fueron inspirados por Dios y compilados después por dirección del Espíritu Santo. Ahora, nosotros no somos inspirados por Dios. Yo no estoy hoy hablando aquí inspirados por Dios. La inspiración es otra cosa. A veces decimos, escuché un sermón inspirado. Bueno, yo digo que en el lenguaje común usamos esto, pero si yo quiero ser preciso, no puedo usar la palabra inspirado, porque la palabra inspiración es infalible en la transmisión de la verdad. Y yo no soy infalible en la transmisión de la verdad. Y nadie es infalible en la transmisión de la verdad. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es iluminar eso, darnos la capacidad de entender. Entonces, somos iluminados por el Espíritu Santo para entender qué es lo que Dios ha dicho para nosotros. Ahora, nosotros tenemos la comunicación de la voluntad de Dios para con los hombres. Por lo tanto, la fe cristiana no es lo que yo creo que es. Hay mucha gente que dice, yo creo que es así. No, mire, esto está escrito. La fe cristiana, ahora que hay tanto auge de los sentimientos, la gente quiere sentir, ¿no? Algunos dicen, yo siento al cristianismo así. Tampoco. La fe es lo que está escrito. Hay un libro que nos revela qué es Jesucristo y cómo debe vivirse el cristianismo. Quiere decir que esta palabra es muy importante leerla, en primer lugar, porque todos podemos ser engañados por los hombres y solamente vamos a entender bien la fe si nos ajustamos a la palabra de Dios. Y si nosotros mismos vamos a la palabra de Dios para que nadie nos cuente, ni nos pida, ni nos esquilme en el nombre de Dios. Y entonces yo sé ¿cuál es la fe genuina? Yo digo que cuanto más el pueblo de Dios conozca la palabra de Dios, es mejor para cada uno y es mejor para la iglesia. Porque si todos conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que estamos haciendo. Y nadie puede mañana engañarnos y puede decirnos que el cristianismo es otra cosa. La fe cristiana es una fe revelada, Dios la mostró y la tenemos al alcance hoy de la mano. Y Dios hizo esto, esto es lo maravilloso, un libro. Y un libro es un objeto muy especial, muy especial. Borges un día habló acerca del libro, tiene una conferencia muy interesante sobre el libro, y él dice así, de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es el libro. Y uno se pregunta por qué el libro, y él lo explicó con una claridad tremenda.
Él dijo, los demás instrumentos son extensiones del cuerpo. El microscopio y el telescopio es una extensión de la vista. El teléfono es la extensión de la voz. La espada y el arado son extensiones de la mano. Dice, pero el libro es la extensión de la memoria. Es decir, que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, tenemos la memoria de Dios al alcance de la mano. Porque el libro nos trae eso. La memoria que acumula una cultura está en sus libros. Cuando vamos a los libros entendemos la historia de nuestra cultura. Porque el libro guarda eso, guarda la memoria de aquellos que le escribieron. Y nosotros tenemos en la Biblia la memoria de Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo dejó por escrito? Porque el hombre es naturalmente mentiroso. Y entonces el hombre, cuando tiene algo, lo cambia y le empieza a añadir tradiciones. Y cuando le empieza a añadir tradiciones, empieza a desvirtuar el sentido de la fe. Y se inventan cosas que son insólitas. ¿Cómo se salva una persona? Se salva por la fe en Jesucristo. Y eso trae en su vida una conducta y una moral y una ética, que es la ética que lo distingue porque es un cristiano. Por eso es cristiano. En la ciudad de Cali hay una montaña grande que es muy difícil subir a pie, es decir, cuesta subir a pie. Tiene un caminito que va subiendo y ese caminito está rodeado de cruces porque hay gente que se vino abajo mientras que subía y donde se murió alguien pusieron una cruz. Ahora, cuesta mucho subir esa montaña. Yo subí, pero subí en un coche. Entonces el coche tiene un camino especial, lo lleva hasta arriba. Y usted ve que la gente va subiendo por el camino y va caminando y que le cuesta muchísimo. Arriba hay una placa que dice, si usted sube 7 viernes seguidos esta montaña, a pie será salvo. Ahora escúcheme, ¿de dónde sale esto? Pero allí está la gente subiendo y haciendo un sacrificio tremendo por llegar arriba, porque cree que va a ser salvo si lo hace 7 viernes seguidos. Y yo pregunté, sobre todo en un lugar como Colombia, donde la sabana tiene lluvias torrenciales, digo, ¿y si al 6º viernes llueve torrencialmente? Ah, dice, el que lo hizo 5 veces va a ir y se va a pescar una pulmonía, pero va a subir porque él cree que debe hacerlo así. Ahora, detrás de esto, tengo que decirlo porque hay un negocio también. Porque cuando usted llega arriba, se imagina usted todo lo que hay, ¿no? Desde el souvenir que le venden hasta el agua que usted necesita, que cuesta el doble de lo que cuesta abajo. Entonces dice, pero esto es un negocio, señores. Y hay un montón de negocios que se hacen con la fe. Montón de negocios que se hacen con la fe. Por eso Dios dijo, miren, lo que yo quiero es lo que está escrito, lo que yo soy y lo que yo pido está en el Evangelio. Vayan al Evangelio, no escuchen a los hombres, escuchen el Evangelio. Porque entonces terminamos con las tradiciones. Por otro lado, el otro problema que tenemos es la racionalidad. Nosotros hemos hecho un culto de lo racional. Creemos que todo lo racional siempre llega a la verdad. Desde René Descartes en adelante empezamos a endiosar a la razón como algo infalible. La razón no es infalible, no es infalible. Y le voy a explicar dónde y por qué no es infalible. La razón es infalible en lo que sea la parte científica. Científicamente falla, pero llega finalmente a la verdad. Yo los estoy viendo a ustedes y los veo claramente. Los estoy viendo hasta los que están en la última banca, hasta Frau que está allí cuidando. Los veo perfectamente a los que están arriba. Pero yo tuve cataratas. Los estoy viendo, pero no los estoy viendo con el cristalino mío.
porque me lo sacaron y me colocaron uno que es artificial. Y lo veo. Y este es un logro de la ciencia. Quiere decir que frente al fenómeno de las cataratas, que antes las operaban, y yo recuerdo a mi abuela que se hizo 5 operaciones de catarata y sufría una barbaridad, frente a eso la ciencia nos ha dado una respuesta, encontró algo que antes no conocíamos. Y nosotros vamos y en 10 minutos nos operan. Entonces, la ciencia llega a ciertas verdades, pero nunca puede llegar, el razonamiento llega a ciertas verdades científicas, pero nunca puede llegar a la verdad moral. La parte ética no llega. Y fíjese usted que aquí se aprueba cualquier cosa y todos lo hacen razonando. En Holanda, en este momento, hay un partido que ha presentado, y lo viene presentando desde hace varios años y finalmente lo va a lograr, que se legalice la pedofilia. Que se legalice. ¿Y cómo es que se puede legalizar eso, usted dice? Sí, porque dice que hay que, en los temas del amor, hasta los chicos entienden lo que es el amor. Por lo tanto, si un chico da el consentimiento, y entonces para no exagerar dice a los 12 años, ya tener una relación sexual con ese chico no es punible. Y lo están pidiendo, y usted dice, pero esto es una locura. Bueno, si usted va, ellos le dan una serie de razones para esto. Recuerdo que, ya que estoy en Holanda usted ve las prostitutas en las vidrieras por todos lados y tienen un centro, que es el centro de el gremio de las prostitutas, están agremiadas. La primera vez que fui a Holanda me fui a ese centro, donde están agremiadas, para pedir información. Me dijeron, mira, es muy sencillo, ¿usted qué es? Usted es pastor, ¿y usted qué usa para la cabeza? Dice, usa para transmitir esto, usted tiene que pensar. Bueno, nosotros usamos otra parte del cuerpo, punto. Ahora, tiene lógica, pero es una lógica perversa, es una lógica perversa. Sí, es verdad, como me decía ella, el carpintero usa las manos, ¿no? Y otros, en otros trabajos, dice, el viejo alfarero usaba los pies para mover la rueda, dice, y hoy todavía una mujer que cose en una máquina tradicional tiene que mover los pies, entonces ellos usan los pies, yo la mano, usted la cabeza. Ahora, esta explicación es aparentemente lógica, pero la sociedad termina después aceptándola, porque eso lo aceptó el pueblo holandés como una verdad que tiene que legalizarse. Quiere decir que ni la tradición ni la razón nos puede hacer que construyamos una fe seria. Por eso la fe tiene que estar escrita. Por eso necesitamos la fe escrita, para que no sea influenciada ni por las tradiciones y no sea tampoco influenciada por los falsos razonamientos. Todos los que estuvieron en el desayuno de empresarios, incluso algunas personas mandaron mensajes diciendo, yo no creía que el aborto fuera esto. ¿Por qué? Porque en nuestro país se está falseando la verdad con respecto al aborto. Parecería que se saca a las 14 semanas, se saca un tumor, y no es un tumor lo que está allí. Pero ¿qué pasa? Que a través de los medios se está manejando esto en forma tal que toda la gente se vuelque hacia un lado sin pensar que tiene que pensar por sí mismo y que tiene que estudiar el tema, porque si usted no lo estudia, no sabe cómo es. Pero indudablemente estamos en una sociedad de masas y donde hay un espíritu, lo dice en su último libro Vargas Llosa, hay un espíritu de tribu, ¿no? Si lo dicen los medios, que son los jefes, entonces es verdad. Nosotros tenemos, dice Pedro, la palabra profética más segura. La primera palabra que se escribe, son los 10 mandamientos. ¿Quién escribió los 10 mandamientos en el monte Sinaí? Los 10 mandamientos fue el dedo de Dios que escribió sobre piedra. Usted puede romperlas las tablas, pero no puede modificarlas, porque está tallada sobre la piedra.
Y Moisés la rompió cuando el pueblo transgredió eso, pero no pudo cambiarlas. Y yo creo que esto es algo que Dios hizo al principio de la revelación, cuando comienza a hablar. Lo hizo para que entendamos que cuando Dios habla es monolítico lo que dice. Y que esa palabra es la base de la fe y que tiene solidez y que es el fundamento donde realmente podemos nosotros subirnos para que verdaderamente podamos tener un fundamento firme y no nos pase lo de la Torre de Pisa. Esa palabra es la que comenzaron a pregonar los cristianos en el primer siglo. Ellos no decían suba a este monte que va a ser salvo ni nada de eso. Ellos hablaban del Dios único en medio del paganismo. Ellos hablaban de Jesucristo como el Hijo de Dios que muere para salvarnos. Y ellos llamaban a la gente a que se arrepientan, que cambien de manera de pensar. Es decir, que ya no piensen que esos dioses tienen poder, sino que pongan su fe y su confianza en Dios. Y lo hacían en todos los ámbitos. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, dice que viendo la idolatría de ese pueblo, es decir, la profusión de dioses y los cultos que había allí, y los cultos tremendos, porque hasta había prostitución sagrada, había de todo. Viendo cómo la idolatría los había sacado de su eje como seres humanos, y de que cada hombre mayor de 40 años y cualquier general del ejército o político o filósofo tenía un chico al lado con el que practicaba la sexualidad hasta que el chico tenía 15 años, y esto sucedía entre los griegos. Viendo eso y esa cultura tan inteligente en lo filosófico y tan pervertida en lo moral, dice que el apóstol Pablo hervía viendo la idolatría. Y le empezó a predicar en las calles. Y entonces dijeron, no, vení, vamos a un lugar importante para que hables para todos. Y lo llevaron, ¿dónde? Al Areópago. El Areópago es una colina dedicada al dios Ares, que es el dios de la guerra. Y donde está uno de los grandes tribunales, que es el tribunal criminal. Tenían los griegos, tenían allí el tribunal criminal. Allí iban todos los reos para ser juzgados. Quiere decir que él llegó a ese lugar. Y cuando llegó a ese lugar, encuentra que están todos los dioses alrededor, todos los dioses. Es decir, como en todo lugar público, ellos cada uno ponía su dios y estaban todos los dioses. Pero además estaba el Tribunal de Justicia que escuchaba y estaban las dos escuelas filosóficas que estaban de moda en ese momento, los epicúreos y los estoicos. Y lo ponen a Pedro y dice, bueno, a Pablo, lo ponen allí y le dicen, bueno, habla. El apóstol Pablo no comenzó diciendo, miren, estos dioses son todos falsos. No empezó por ahí. Él dijo, miren, ustedes tienen un altar por allí, veo que todos son religiosos, son muy religiosos. Dice, tienen un altar a un Dios que dice el Dios, y al Dios no conocido. Porque seguramente ustedes pensaron de que se habían olvidado de algún Dios, y entonces pusieron uno al Dios no conocido y le rendían culto también. Dice, ese Dios no conocido yo les predico. Y empezó a hablarles, y dice, ese Dios no conocido es el Dios que hizo el mundo, hizo todas las cosas que en él hay, y en él vivimos, y nos movemos, y somos. Y empezó a proclamar la grandeza de Dios, y se estaban cayendo los dioses que estaban alrededor. Él estaba desvirtuando todo eso sin criticarlos, pero estableciendo el principio de la verdad. Y con ese principio de la verdad, él atacó al paganismo sin decir, tienen que romper todo esto y todo eso. Simplemente levantó a Dios por encima de todo y mostró la grandeza de Dios. Y cuando resplandece la grandeza de Dios y el hombre entiende quién es Dios, entonces se caen todas las idolatrías y todas las tonterías. Pero también estaban los filósofos allí. Y él en su discurso comenzó a hablar acerca de los filósofos, y el discurso tiene un subtexto que cuando uno conoce quiénes eran los que estaban allí, se da cuenta que el apóstol Pablo estaba apuntando a la realidad de ellos, pero no estaba apuntando desde el lado negativo, sino planteando lo positivo. Ellos eran politeístas y ahora les habla de un solo Dios que hizo todo y que nos ha dado la vida. Y rechaza la idolatría, dice, siendo linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad.
Claro, si somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras preciosas. Y cuando termina, hay una concepción que tienen los griegos acerca de la historia. Ellos creen que la historia es circular. Pablo dice, no, pero hay un punto en el cual Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Le dio vuelta a la historia y su filosofía de la historia. En ese breve discurso, potente discurso, él estableció el principio de Dios para un pueblo pagano. Y creo que esta es la grandeza de poder transmitir la palabra de Dios, que no es cuestión de criticar a nadie ni de destruir nada, sino hay que levantar la verdad de Dios. Y cuando la palabra de Dios resplandece, y cuando decimos, como dice el apóstol Pablo, sea pues Dios veraz y todo hombre mentiroso, cuando levantamos la palabra de Dios, el Evangelio, lo que Jesucristo ha dicho, no necesita que nosotros le estemos dando ninguna manija especial, simplemente aclararlo. Recuerden ustedes que Esdras, leyendo la palabra de Dios, hizo que el pueblo se arrepintiera, leyendo la palabra de Dios y aclarándola. ¿Por qué? Porque basta con entender lo que Dios ha dicho para que la fe cambie. Lo que pasa es que tenemos una fe ignorante. Luego, usted tiene una mayoría en nuestro pueblo de cristianos y sin embargo el país está cayendo por la corrupción. Y el problema más grande que tenemos es eso. Ahora, ¿por qué si somos cristianos nos pasa eso? Porque realmente hay un cristianismo formal de quienes no conocen la esencia de la fe cristiana. No conocen qué fue lo que Jesucristo dice. Usted agarre a cualquier persona de la calle que le dice que es cristiano y pregúntele simplemente esto. ¿Leyó usted los evangelios? Y no los leyó. Entonces un cristiano, por tradición, porque le contaron, porque le dijeron, pero no un cristiano porque haya entendido la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener el espíritu que tenían los judíos, a los que Pablo le predicó en Berea. Esos judíos escuchaban a Pablo y Pablo les hablaba del Antiguo Testamento, del Mesías prometido. Y dice que cuando se iban y revisaban para ver si lo que Pablo decía era así. Es decir, ellos dijeron, este libro tiene autoridad. Él nos está diciendo que estamos equivocados. Vayamos y leamos de vuelta. Y leían de vuelta eso. Y dice, eran judíos nobles, más nobles que otros. Porque ellos recibían esto y decían, vayamos a los libros. Y yo creo que frente a la fe cristiana, frente a todo lo que pasa, tenemos que decir, vayamos al Evangelio a ver qué es lo que el Evangelio dice, no sea que me estén vendiendo gato por liebre. Hoy, esta mañana, quiero ver las noticias y enciendo el televisor y aparece alguien que está hablando de la Biblia. Dice, venga que le vamos a dar un agua especial para que usted la lleve a su casa. Escúcheme, ¿dónde está esto de que un agua especial para que usted la lleve a su casa? No me acuerdo cómo lo llamaba, el agua de la vida, el agua de la vida. Venga porque tenemos el agua de la vida. Seguramente usted va con el agua de la vida y no es que usted lleva un bidón, es que usted tiene que pagar el frasquito. En Israel se vende hasta latitas, no con agua del Jordán solamente, que sí las hay, sino con aire de Israel. Aire de Tierra Santa. A mí no me lo contaron, yo lo he visto. Yo me agarraba la cabeza. Le están vendiendo aire y la gente compraba la latita para llevarse aire de Tierra Santa. Bueno, estas son las cosas que llevan al oscurantismo. Y el cristianismo no es una fe oscurantista, es una fe que abre la mente de la gente frente a la realidad. La fe no oscurece la mente del hombre ni achica el mundo, lo amplía y le echa luz. La fe da lucidez, hermano, la fe da lucidez. Si no da lucidez, esa fe no es fe cristiana. La fe cristiana nos da lucidez frente a la realidad. Y por eso tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Y por eso, mis hermanos, si queremos realmente tener vidas firmes y fuertes, queremos vivir vidas realmente orientadas, si queremos un pueblo orientado o queremos una iglesia orientada, tenemos que centrar todo el trabajo en la enseñanza de la palabra de Dios y en la lectura de la palabra de Dios.
Todos ustedes tienen la Biblia al alcance de su mano. Durante mucho tiempo, y justamente allí se gestaron todas las tradiciones, hubo mucha gente que no tenía la Biblia al alcance de la mano, porque la imprenta todavía no había sido inventada. Pero desde el siglo XVI en adelante, todos tienen la palabra de Dios al alcance de la mano. En todas las formas, porque la tienen por internet, en el teléfono, la bajan como aplicación, en el libro, todas las formas. ¿Usted tiene una Biblia? Sí. ¿Usted la tiene cerrada? No sirve para nada. Puede tirarla. No sirve. Una Biblia cerrada no sirve para nada. Se cuenta la historia de una mujer que llamó al pastor, me la contó el que le había pasado esto. Dice, me llamó y me dijo, dice, me preguntó una cantidad de cosas. Dice, mira hermana, dice, tráigame su Biblia, dice que yo se lo explico. Y entonces le trae la Biblia. Y cuando abre la Biblia había un par de anteojos adentro. Dice, uy, esos anteojos. Y la señora dice, hace 3 meses que lo perdí. Eso le da la pauta. Hacía 3 meses que no abría la Biblia, ¿no? Entonces, le estaba preguntando lo que estaba allí escrito, pero no lo leía. Y este es el problema, ¿no? Este es el problema. El padre de Juan Pablo Gongarrá justamente me contaba esa historia que le había pasado en su juventud. Bueno, ese es el problema. El problema es que estamos viviendo un cristianismo que no sabemos muy bien qué es y que hacemos lo que nos dice otro que debe ser. Usted tome su Biblia y lea su Biblia en su casa. Empiece por leer los Evangelios. Si nunca hizo una lectura sistemática, empiece por leer los Evangelios. No necesita pegarse un atracón, ¿eh? Lea lentamente los Evangelios, ¿eh? Y Dios va a ir echando luz en nuestra vida. Pero con una Biblia cerrada no pasa nada. ¿Queremos realmente una renovación espiritual en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestra patria? Hagámoslo de Esdras, abramos la Biblia y busquemos allí la base de nuestra fe, de esa fe que estamos profesando permanentemente. Un cristiano tiene que tener su Biblia abierta. Y no solamente cuando venimos a la iglesia para leer un trozo y para tratar de sacar algo de eso, sino todos los días, porque usted tiene la misma capacidad que tengo yo para leer, y el Espíritu Santo que trabaja en mí, trabaja también en usted, para que usted lo entienda. Yo quiero decir que acá no hay nada mágico. Dios está con todos nosotros, y el Espíritu Santo está en todos nosotros. Solamente tenemos que tomar la decisión de hacerlo. El domingo que viene, si Dios quiere, voy a seguir hablando de la importancia de tener la palabra de Dios escrita y leerla. Y lo voy a hacer por 3 domingos seguidos. Por supuesto que no voy a repetir lo mismo de hoy, ¿no? Hay muchas más cosas para decir, pero yo quisiera que desde este domingo en adelante, si usted no tiene la costumbre de hacer una lectura sistemática de la Biblia. Sistemática quiere decir todos los días una parte y en forma continua, no una picada en la Biblia. Hoy leo acá, mañana leo allá, porque después va a tener un rompecabezas que no lo va a poder armar nunca. Pero comience por los Evangelios y empiece a leerlos lentamente. Hay cosas que a lo mejor usted dice, esto todavía no lo entiendo. Perfecto. Hay cosas que usted puede no entenderla y hay cosas que yo a veces no entiendo. Pero lo que se necesita para ser cristiano, usted lo va a entender perfectamente. Eso no hay ninguna duda. Entonces, comencemos a hacer eso y dejemos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón y nuestras vidas ya van a ser vidas renovadas y van a ser vidas que van a crecer fructífera y vamos a tener paz también en nuestro corazón frente a todo lo que nos pase y frente a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias porque esta mañana hemos podido estar aquí. Te damos gracias porque tenemos la bendición de poder llegar hasta tu casa. Pensamos en los hermanos que en este momento están pasando por dificultades. Te pedimos por ellos. Pensamos también en nuestros hermanos conocidos que hubieran querido estar hoy, pero por su salud, por su enfermedad, por el clima que no los acompaña, no pueden estar. Y te rogamos para ellos tu bendición. Y bendícenos también a nosotros para que podamos
tomar decisiones serias en nuestra vida, de tomar la fe en serio, de no creer que simplemente es la superficialidad de decir yo creo, sino es algo mucho más profundo. Es decir, Señor, yo te sigo. Y en ese seguimiento es donde encontramos el desarrollo de nuestra vida espiritual. Bendícenos, Señor, en esta semana, que podamos vivir como hijos tuyos, que podamos honrar el nombre del Dios que invocamos sobre nuestra vida. Te pedimos esto por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.